Muy buenas tardes con todos. A continuación yo hablaré sobre las antenas parabólicas. Encontramos lo que sería primeramente una definición de las antenas parabólicas, que es un tipo de antena que se caracteriza por llevar un reflector parabólico cuya superficie es un paraboloide. Bueno, esta tiene su origen en el año de 1888. Estas antenas poseen una gran ganancia de señales, tanto entrantes como salientes, y pueden ser estas antenas tanto transmisoras como receptoras, y también podemos decir que en algunos casos pueden ser antenas full duplex, es decir, transmitir y recibir al mismo tiempo. Lo que serían las antenas parabólicas son muy importantes en lo que sería la transmisión y recepción de señales, y básicamente realizan dos procesos: el proceso de transmisión y el proceso de recepción, donde en el primer caso, en el proceso de transmisión, estas transforman la energía eléctrica en ondas electromagnéticas para ser enviadas por el espacio. Y en el caso de un proceso de recepción, estas transformarían las ondas electromagnéticas recogidas del espacio que llegan hacia su plato en energía eléctrica. Eh, Tenemos las antenas parabólicas y su tipo de fabricación. Por ejemplo, o sea, estas están básicamente divididas en tres. eh, por su superficie de gran parte de aluminio, que esto representa una gran ventaja al momento de reducir su peso, y de esta manera poder optimizar lo que sería su transporte y su manejo. Tenemos también lo que serían las de fibra bañada en metal por su cara hundida. Estas son muy utilizadas en lo que sería eh, para antenas parabólicas de gran tamaño para poder reducir su peso. Por último, tenemos lo que serían las antenas parabólicas de malla metálica, que puede ser acerada o galvanizada. La ventaja de este tipo de antenas es que son muy económicas y son muy eficientes para trabajar a frecuencias menores de 3 GHz. También en los tipos de antenas parabólicas las vamos a dividir en dos, básicamente por su composición y por lo que sería la utilidad de la superficie reflectada. Encontramos lo que serían antenas parabólicas de foco centrado o primario. Y bueno, este tipo de antenas, como podemos observar en la parte inferior, en su figura o en su imagen, este tipo de antenas tiene lo que sería una simetría del reflector centrado con respecto al foco. Tiene un aprovechamiento de energía del 60%, lo que podemos decir que se encuentra en una categoría de muy bueno. Y esto debido a que el LNB, que es un dispositivo activo, conocido como convertidor de bloque de bajo ruido, que se encarga de captar y ajustar las señales del satélite de alta frecuencia en una banda Q, está montado de manera central en el plato de la antena. Esto hace que los soportes que sujetan el LNB bloqueen ciertas señales o creen con esto su propia sombra, y de esta manera no se aprovechen todas las señales electromagnéticas. Sin embargo, como ya lo expresé, tener un aprovechamiento de energía del 60% es muy bueno, y podemos decir que este plato, por el mismo hecho de este tipo de antena, por tener este LNB montado en su parte central, no trabaja al máximo. Tenemos lo que serían las antenas parabólicas de foco desplazado, también llamado offset, que tienen, como podemos observar en la parte inferior, en su figura, tiene el reflector desplazado con respecto al foco, lo cual le da una mayor eficiencia que la antena parabólica de foco centrado anteriormente mencionada. El reflector tiene una forma de oval y simetría por el desplazamiento. También podemos ver que el foco queda fuera del área del receptor, por lo cual no haría sombra o no bloquearía ciertas señales electromagnéticas. Posee una gran ganancia, podríamos del 70%, o podríamos decir que incluso mayor al 70%. Y como ya lo había mencionado anteriormente, se considera muy bueno del 55 al 65%, por lo tanto esto está incluso mejor. Y
Este dispositivo está diseñado para temperaturas y ambientes muy extremos. Tenemos lo que sería la antena parabólica de Cassegrain, que se caracteriza debido a que lleva un segundo reflector junto al foco. Eh, Como podemos observar en la imagen de la parte inferior, vemos que en la parte de donde estaría ubicado el foco lleva un segundo reflector, y este sirve para reflejar las ondas enviadas desde el dispositivo transmisor hacia el dispositivo reflector en caso de las antenas transmisoras, y viceversa en el caso de las antenas receptoras. Este tipo de antena parabólica es muy utilizada en lo que serían estaciones terrenas de alto tráfico. Tenemos lo que serían las características técnicas ahora. Un tipo de característica técnica sería el diámetro del reflector, que va a depender de su ubicación geográfica, de la huella del satélite, y que de mayor frecuencia, que a mayor frecuencia menor será el diámetro, y su fabricación estaría entre los 30 y 280 centímetros. También tenemos como una característica técnica la ganancia, que esta nos va a expresar la cantidad de señal captada en el alimentador, y esta se va a expresar en dBs o decibelios. Tenemos por último lo que sería el rendimiento, que es el cociente entre la cantidad de energía incidente en el reflector y la concentrada en el foco. Podemos decir que a mayor superficie, mayor será la energía captada, y que se considera bueno un valor de energía aprovechada del 55 al 65%. En características técnicas de la antena tenemos que dentro de las características está el diámetro, como lo habíamos mencionado. A mayor diámetro, mayor será la ganancia que se tiene. La exactitud geométrica, las frecuencias a las que opera, y podemos decir que a mayor frecuencia, menor será el diámetro del plato o del reflector, y viceversa, es decir, menor es la frecuencia, mayor será el diámetro del plato o reflector. La orientación de la antena. Para poder orientar una antena se debe tomar en cuenta ciertos ángulos, y estos estarán dados según la posición, la elevación con respecto a la superficie, la polarización, o también conocida como ángulo de vista. Tenemos lo que sería el ángulo de elevación, que nos ayuda a posicionar de manera exacta la antena en el plano vertical. Y para poder hacer esto de ubicarlo en el plano vertical, únicamente podremos hacer movimientos de arriba hacia abajo. Y en las antenas de gran tamaño, estas se podrán ayudar con lo que sería la utilización de motores adaptados para el movimiento especial de ese tipo de antenas. Tenemos lo que sería el azimut, que es el punto exacto que nosotros vamos a precisar la antena, según en cambio aquí el caso del eje horizontal. Bueno, para poder medir el azimut se lo hace desde el norte geográfico y se sigue un movimiento de las agujas del reloj, es decir, un movimiento hacia la derecha. Se determina utilizando lo que sería una brújula con un movimiento de oeste a este o viceversa. Como podemos observar en la imagen, así se fijaría un azimut norte geográfico, y lo vamos desplazando en sentido de las manecillas del reloj. Tenemos también lo que sería el ángulo de polarización. Este es ángulo de polarización del plano. Se ajusta girando el conversor LNB, como podemos apreciar en las imágenes de abajo, y se ajusta con lo que sería respecto al plano vertical en sentido de las agujas del reloj. Tenemos lo que serían las aplicaciones. Las antenas parabólicas de alto rendimiento o high performance se utilizan en sistemas donde hay una alta densidad de antenas, esto permitiendo reducir las interferencias que se generan con otros sistemas de telecomunicaciones. También tenemos las antenas parabólicas de rejilla o grilla, que se aplican mayormente para enlaces de frecuencias menores a 3 GHz, puesto que tienen un mejor comportamiento y también son muy económicas. Las antenas tipo Cassegrain son aplicadas para radioastronomía, comunicaciones espaciales y en estaciones terrenas de comunicaciones vía satélite. También tenemos por último lo que serían las antenas parabólicas offset, que son muy aplicadas en los satélites y en sus comunicaciones, y en redes BSAT 0/1
ERI. Muchísimas gracias por su atención.